Bienvenidos de nuevo. En el capítulo anterior, vimos cómo Cronos destronó a su padre Urano, cómo separó el cielo de la tierra para siempre, y cómo una maldición cayó sobre él. Serás traicionado por tu propio hijo. Cronos reinó durante la Edad de Oro, un tiempo de paz, abundancia y armonía. Pero en su corazón crecía una semilla oscura: el miedo. Hoy veremos cómo ese miedo se convirtió en locura, y cómo el rey más poderoso del universo se convirtió en el monstruo que más temía ser. Esta es la historia del devorador de dioses. Cronos gobernaba el universo. Sentado en su trono dorado, contemplaba su reino. Los campos florecían sin ser cultivados. Los ríos corrían limpios y abundantes. Los titanes vivían en armonía, cada uno en su dominio. Todo era perfecto. Pero Cronos no podía disfrutarlo, porque cada noche, cuando cerraba los ojos, escuchaba la voz de Urano: serás traicionado por tu propio hijo. Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable. Serás destronado. El ciclo que iniciaste no terminará contigo. Al principio, Cronos intentó ignorarlas. Se decía a sí mismo que era solo una amenaza vacía. Las palabras de un padre herido. Nada más. Pero las profecías tienen poder. No porque predigan el futuro, sino porque se clavan en la mente como espinas. Y una vez ahí, crecen. Se alimentan del miedo. Se hacen más reales cada día. Cronos comenzó a ver amenazas donde no las había. Miraba a sus hermanos titanes con desconfianza. ¿Alguno de ellos planeaba traicionarlo? Observaba el horizonte, esperando ver enemigos que no existían. ¿Vendría alguien de fuera a desafiarlo? Pero la verdadera amenaza, lo sabía bien. No vendría de fuera. Vendría de dentro. De su propia familia. De su propia sangre. De un hijo que aún no había nacido. Y entonces, miró a Rea. Su esposa. Su hermana. Su reina. Algún día ella tendría hijos. Sus hijos. Y uno de ellos. Cronos apretó los puños. No. No lo permitiría. Encontraría una forma de romper el ciclo. Una forma de evitar su destino. No importaba el precio. Pasó el tiempo. Y un día, Rea le dio una noticia. Voy a tener un hijo, le dijo, con una sonrisa radiante. Cronos sintió algo retorcerse en su interior. Alegría, mezclada con terror. Rea no notó la sombra que cruzó el rostro de su esposo. Estaba demasiado feliz. Durante meses, Cronos observó cómo crecía el vientre de Rea. Y con cada día que pasaba, el miedo crecía también. Hasta que llegó el momento. El nacimiento. Rea dio a luz a una niña. Hermosa. Perfecta. Divina. La llamaron Hestia, diosa del hogar y el fuego sagrado. Rea la sostuvo en sus brazos, llorando de alegría. Mírala, Cronos, dijo. Nuestra hija. ¿No es hermosa? Cronos miró a la pequeña diosa. Y por un momento, solo por un momento, sintió ternura. Vio a su hija. No una amenaza. Solo una niña. Pero entonces la voz volvió. La maldición susurrando en su oído. Serás destronado por tu hijo. ¿Y si la profecía estaba equivocada sobre el género? ¿Y si era ella? ¿O si ella tendría hijos que lo traicionarían?
El miedo lo consumió. Y tomó una decisión. Una decisión monstruosa. Déjame sostenerla, le dijo a Rea. Rea, confiada, le entregó a Hestia. Cronos miró a su hija una última vez. Y entonces abrió la boca y se la tragó entera, de un solo bocado. Rea gritó. Un grito de horror absoluto. Se lanzó hacia Cronos, golpeándolo, suplicándole. ¿Qué has hecho? Devuélvemela. Devuélveme a mi hija. Pero era tarde. Hestia había desaparecido. No muerta, porque los dioses no pueden morir. Pero atrapada. En la oscuridad del vientre de Cronos. Viva pero prisionera. Consciente pero indefensa. Cronos miró a Rea con ojos fríos. Era necesario, dijo. La profecía. Al infierno con la profecía, gritó Rea. Era nuestra hija. Pero Cronos ya se había alejado. El primer acto había sido cometido. Y ahora, sería más fácil repetirlo. Rea no le habló durante meses. Pero el tiempo es cruel. Y eventualmente, quedó embarazada de nuevo. Esta vez no hubo alegría. Solo terror. Cuando nació su segunda hija, Demeter. Rea intentó esconderla. Pero Cronos la encontró. Y la devoró también. Luego nació Hera. La de los ojos brillantes. La que sería reina de los dioses. Cronos la tragó sin dudarlo. Después llegó el primer varón. Hades. Oscuro desde su nacimiento. Señor futuro del inframundo. Cronos lo devoró antes de que diera su primer llanto. Y finalmente, Poseidón. El de los ojos como el océano. El que sacudiría la tierra con su tridente. Él también desapareció en las entrañas de Cronos. 5 hijos. 5 dioses. 5 veces Rea sintió la vida crecer en su vientre. 5 veces dio a luz con esperanza. 5 veces vio a Cronos arrebatárselos. 5 veces escuchó sus propios gritos de desesperación. Y dentro de Cronos, en la oscuridad de su vientre inmortal, los 5 hermanos vivían. No podían morir, pero tampoco podían escapar. Existían en un limbo eterno. Conscientes. Atrapados. Esperando. Rea cambió. El dolor la transformó. Ya no era la diosa radiante de antes. Se volvió silenciosa. Amarga. Rota. Pero en lo profundo de su dolor, crecía algo más. Odio. Hacia Cronos. Hacia su miedo. Hacia su monstruosidad. Y una determinación férrea. Esto no volvería a pasar. No una sexta vez. Nunca más. Cuando supo que estaba embarazada de nuevo, no se lo dijo a Cronos. Ocultó su vientre con túnicas amplias. Se alejó de palacio con excusas de necesitar descanso. Y cuando llegó el momento, huyó. Rea viajó lejos. Muy lejos del palacio de Cronos. Cruzó montañas y mares. Hasta llegar a una isla. Creta. Salvaje. Remota. Oculta. En las profundidades de una caverna en el monte Ida, donde las sombras eran tan espesas que ni siquiera Cronos podía ver. Rea dio a luz sola. El dolor fue terrible. Pero no gritó. No podía arriesgarse a que Cronos la escuchara.
Mordió su túnica hasta sangrar. Y cuando el niño finalmente emergió, cuando escuchó su primer llanto, Rea lloró también. Pero esta vez no de dolor, sino de determinación. El bebé era fuerte, de ojos brillantes y llanto poderoso. Ella lo llamó Zeus. Susurró, besando su frente, vivirá. Crecerá. Cumplirá la profecía. Pero no podía quedarse con él. Cronos eventualmente notaría su ausencia. Preguntaría por el niño. ¿Y si lo encontraba? Rea miró a su hijo. Y tomó la decisión más difícil que una madre puede tomar. Lo entregó. Se lo dio a las ninfas de la montaña. A los curetes, guerreros antiguos que habitaban Creta. Protéjanlo, les suplicó. Ocúltenlo. Críenlo en secreto. Y cuando crezca, díganle quién es. Díganle lo que su padre le hizo a sus hermanos. Las ninfas tomaron al niño. Los curetes asintieron solemnemente. Y Rea regresó al palacio. Vacía. Rota. Pero con un plan. Cuando llegó, Cronos la estaba esperando. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz sospechosa. De viaje, respondió Rea, manteniendo la voz firme. Cronos la observó con sus ojos penetrantes. Estabas embarazada, dijo. No era una pregunta. Rea no respondió. ¿Dónde está el niño? Rea extendió la mano. En ella había un bulto envuelto en pañales blancos. Aquí está, dijo con voz neutra. Tu hijo. Cronos tomó el bulto. Pesaba como un bebé. Se movía como un bebé. Desde los pliegues de la tela venía un sonido suave, como un llanto ahogado. Cronos no dudó. No miró. No verificó. Simplemente abrió la boca. Y tragó. El bulto desapareció. Y Rea observó, con el rostro impasible. Porque dentro de los pañales no había un niño. Había una piedra. Una roca envuelta cuidadosamente. Encantada por Gea para moverse y sonar como un bebé. Cronos acababa de tragarse una piedra. Y por primera vez en años, Rea sonrió. En Creta, Zeus crecía. Alimentado por la cabra Amaltea. Su leche era divina, dorada, poderosa. Zeus crecía más rápido que cualquier niño mortal. Más fuerte. Más brillante. Las ninfas lo cuidaban con amor. Los curetes lo entrenaban en el arte de la guerra. Y cuando lloraba o reía demasiado fuerte, cuando su voz divina amenazaba con resonar hasta el palacio de Cronos, los curetes chocaban sus escudos. Hacían ruido. Tanto ruido que ahogaba cualquier sonido del niño. Zeus creció sin saber quién era su padre. Solo sabía que debía permanecer oculto. Que era especial. Que algún día haría algo importante. Las ninfas le contaban historias. De los titanes. De la edad de oro. Del rey Cronos, justo y poderoso. Pero nunca mencionaban la verdad. No todavía. Era demasiado joven. Años pasaron. En el mundo de los dioses, el tiempo fluye diferente. Zeus se convirtió en un joven. Alto. Fuerte. De mirada penetrante. En sus ojos brillaba algo que las ninfas reconocían. Poder. Poder que rivaliza con el de los titanes. Poder que un día desafiaría al mismo Cronos. Y entonces llegó el momento.
el día en que Zeus debía saber la verdad. Una noche, la más anciana de las ninfas llamó a Zeus. «Siéntate», le dijo. «Hay algo que debes saber. Sobre quién eres. Y sobre lo que debes hacer». Zeus escuchó en silencio. La ninfa le contó todo. Sobre Cronos y Rea. Sobre la profecía de Urano. Sobre el miedo que consumió a Cronos. Y sobre sus 5 hermanos. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. Todos devorados. Todos atrapados. Todos esperando. Tu padre, dijo la ninfa, es Cronos. El rey de los titanes. Y tú eres el hijo de la profecía. El que lo destronará. Zeus sintió algo despertar en su interior. No era sorpresa. En el fondo, siempre lo había sabido. Pero, ahora tenía un nombre para ese sentimiento. Destino. ¿Qué debo hacer?, preguntó. La ninfa sonrió tristemente. Lo que ningún hijo debería hacer. Traicionar a tu padre. Como él traicionó al suyo. Es el ciclo. Zeus asintió lentamente. Se puso de pie. Miró hacia el horizonte, hacia donde sabía que estaba el palacio de Cronos. Y en sus ojos brilló el primer destello de un rayo. Iré, dijo con voz firme. Liberaré a mis hermanos. Y cumpliré la profecía. El niño oculto había crecido. Y ahora, el dios del trueno estaba listo para la guerra. Así fue como Zeus, el último hijo de Cronos, creció en secreto. Alimentado por una cabra. Protegido por ninfas. Entrenado por guerreros antiguos. Mientras su padre, sentado en su trono, creía estar a salvo. Creía haber vencido a la profecía. Creía que tragándose a sus hijos, había detenido el destino. Pero el destino no se detiene. Solo se pospone. Y cuanto más intentas evitarlo, más inevitable se vuelve. Cronos, el rey del tiempo, estaba a punto de aprender una lección terrible. Que el tiempo siempre alcanza a todos. Incluso a los dioses. Especialmente a los que intentan controlarlo. Descansa ahora. Como descansan los 5 dioses atrapados. En la oscuridad. Esperando. Porque la espera está por terminar. En el próximo capítulo, el regreso del rayo. Zeus enfrentará a su padre. Los hermanos serán liberados. Y la guerra entre titanes y olímpicos comenzará.